Pues el Día de las Madres se celebra el día de hoy aquí en Estados Unidos. En México, ¿qué día se celebra? El día 10. En El Salvador, en México y algunos países, ¿verdad?, de Centroamérica, de Latinoamérica, perdón, se celebra el 10 de mayo. Y aquí las mujeres que vienen de Latinoamérica quieren a veces que se lo celebren el 10, el 11 y el 12. Pero no hay problema, ¿cierto, mamás? Se debería celebrar cada día realmente la celebración del Día de las Madres. Ahora, pensando en esta celebración, la realidad es de que para muchas mamás, pues este es un día especial, de alegría, de felicidad, etc. Sin embargo, también para otras mamás, este es un día miserable, y esa es la palabra, porque realmente muchas mamás, ustedes saben que tienen experiencias dolorosas cuando se celebra el Día de las Madres. Gracias al Señor por aquellas mamás que tienen la experiencia de pasarla bien, que todavía tienen sus hijos, sus hijas que les celebran, que alguien las recuerda. Aquí ustedes saben, alguien las invita a comer, las sale uno a comer a un restaurante, etc. Algunas familias hasta hacen una celebración sototota, ¿verdad? En la casa se reúnen los hermanos, las hermanas para celebrar. Y gloria a Dios por estas personas, por estas mamás que tienen a alguien que las recuerde. Por otro lado, hay mamás que es una experiencia muy dolorosa, por muchas razones, por diferentes razones. Algunas mamás están solas, completamente solas, no hay quien las recuerde, o también tienen experiencias muy dolorosas, tal vez su hijo acaba de partir, o hay mamás que tienen una relación sumamente mal con sus hijos. Hay mamás que sus hijos le han llegado a decir te odio, y nunca siquiera le dan una llamada. Entonces, en realidad, existen dos lados de la moneda en esta celebración. Y por otro lado, saben que dentro del cristianismo están algunas mamás que prefieren no venir a la iglesia el Día de las Madres, y es porque ustedes, gracias por la hermana que leyó el pasaje, y en realidad eso es lo que dice la Biblia, Proverbios 31. No sé cuántos de ustedes han leído todo el capítulo de Proverbios 31. Y algunas mamás cristianas precisamente por eso no vienen a la iglesia, porque a veces se predica de una manera muy legalista, y muchos pastores, ese es un pasaje preferido, Proverbios capítulo 31. El caso es que cuando hay una mamá que está luchando con ser una buena mamá, ¿cierto? Y el pastor o en la iglesia se predica de una manera legalista, la mamá, en lugar de salir animada, sale con un sentir grande de culpabilidad, porque la mujer, Proverbios 31, viene a ser como el estándar donde todas las mujeres cristianas deberían de medirse. Y ese pasaje de la Biblia a veces atormenta más cuando no se predica bien. Las mujeres salen con una carga pensando todo lo malo que están haciendo y todo lo bueno que no están haciendo. Sin embargo, el día de hoy agradecemos a Dios por todas y cada una de las mamás, sean Proverbios 31, mujeres Proverbios 31 o no. En realidad todo ser humano comete errores, ¿entiende? Y gracias al Señor porque tenemos un Dios de gracia, de misericordia. Entonces celebramos a todas las mamás, con errores y sin errores, hayan cometido errores o no. Y la pregunta es, ¿quién no ha cometido errores? La mamá generalmente nunca hace algo intencionalmente para dañar a sus hijos, ¿cierto? No existe esa mamá. Probablemente algunas mamás ya dañadas tanto por el pecado, pero generalmente las mamás hacen lo mejor que pueden de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a lo que ellas entienden de lo que es ser una buena mamá. Entonces agradecemos a Dios y celebramos el día de hoy a todas las mamás, sin importar realmente lo que se haya cometido errores o no. Estas imágenes a mí me dieron mucha
un impacto realmente de lo que es el amor de una mamá. Ven, la mamá prácticamente entrega su vida, ¿cierto? La mamá da su vida por sus hijos. Y de hecho el mismo proceso de lo que es estar embarazada la mamá, el mismo proceso de concebir y de dar parte de su sangre, de sus huesos, de sus tendones, de su vida misma, es un sacrificio. Y damos gracias a Dios por las mujeres. Yo no sería buena mujer, honestamente no. Gracias, Señor, que me hiciste hombre. Soy muy miedoso y para algunos sería cobarde en el sentido de hospital y de sufrimiento y de dolor. Y es interesante cuando uno ve en el internet los emails que se mandan, los textos que se ponen ahí en el Facebook. Ponen cuando la mamá está enferma, anda haciendo todo, anda con una cosa aquí, ¿cierto? Con el termómetro y anda haciendo todo lo que necesita hacer. Cuando el esposo tiene una temperatura, se pasa 2 días en la cama. Honestamente, entonces yo honro a las mujeres y Dios, gracias por cada una de ellas. Las mamás entregan su vida y sacando de Facebook, es lo que está popular ahorita, unos pensamientos que ponen, escuchen esto, dice, un pensamiento dice: mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá jamás darme. Tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Obviamente un hijo pensando en su mamá. Otro hijo o hija dice: solo cuando supe lo que es ser mamá, dice esta mujer, comprendí cuánto se había sacrificado mi madre por mí. Otro pensamiento dice: la vida da unos regalos increíbles. Sabemos que es Dios el que da ese regalo, ¿verdad? Pero aquí la persona dice: la vida da unos regalos increíbles. Por ejemplo, tú, refiriéndose a su mamá, que tengas un gran día de las madres. Dios te bendiga siempre y que te dé salud. Gracias por estar a mi lado cuando más te he necesitado. Otro pensamiento. Dice otra persona: el regalo más hermoso que hizo Dios a las mujeres es el don de ser madres. Entonces, muchas declaraciones, créanme que hay infinidad de pensamientos ahorita ya electrónicos y tarjetas. Solamente basta Google it, váyanse a Google y pónganle Día de las Madres y van a ver cuantísimos links y páginas salen, y váyanse a images, a las imágenes, y van a ver muchos pensamientos. ¿Recuerdan a estas 3 caras que ahorita están saliendo mucho en la televisión? Estas muchachitas son Amanda Berry, Michelle Knight y Gina de Jesús. La triste experiencia para estas muchas niñas prácticamente que fueron secuestradas hace 10 años. Fueron secuestradas, violadas, abusadas y mantenidas en cautividad, sin libertad, privadas de su libertad, por una década. Pueden imaginarse, 10 años. Estaba yo pensando en la experiencia de estas mamás. Pueden pensar las mamás de estas 3 niñas, cuando las tuvieron, pues esa alegría, felicidad, las vieron crecer, las llevaron a la escuela, las cuidaron, se preocuparon por ellas, etc. Y un día más o menos, en los teens, a la edad de la adolescencia, nada más la de en medio era, creo, mayor. Sin embargo, esta mamá, la experiencia de esta mamá fue de que un día sus hijas no regresaron más a su casa. No regresaron y no había rastros. Pueden pensarse en el dolor, en el corazón de estas mamás, porque una cosa es saber que su hijo ya está muerto, ¿cierto? Porque ya sabe que murió, y tal vez la asimilación, aunque duele también, pero la asimilación es mejor. Pero el saber que tu hija, tu hijo ha desaparecido y no sabes si está vivo o está muerto, qué le hicieron, qué le estarán haciendo, cómo ha de llorar, me ha de querer, me necesita, etc. Todas esas cosas vivieron estas mamás. Una de ellas, la mamá de Amanda Berry, la de rojo que está en la pantalla, ella murió y nunca supo más de su hija. Se fue, partió de este mundo sin saber si su hija vivía o no.
ella ya no está y nunca vio este día de que su hija Amanda regresó a casa. Entonces, las experiencias de que pasa una mamá son muchas, ¿cierto? Que van desde de todo tipo de experiencias que puede suceder, o sea, van desde alegría, felicidad, dicha, cumpleaños, regalitos, etcétera. Pero por otro lado también las mamás han experimentado tristeza, dolor, miedos, angustia, o a veces pues la dura, la difícil experiencia de que un hijo se le enferma y parte de este mundo, o se los matan, muere en un accidente, etc. La Biblia tiene mucho que hablar acerca de la mujer o de las mujeres. Las Sagradas Escrituras, vemos en las Sagradas Escrituras vemos la participación de las mujeres en la historia de la humanidad. Pero hay especialmente dos mujeres que son muy importantes y especiales en el plan de Dios. Y quisiera, en el tiempo que nos queda, simplemente reflexionar en estas dos mujeres. Y la primera de ellas pues es Eva, la primera mujer y madre en el mundo. Esa fotografía es la original de Eva, esa es la Eva original. Le tomaron una fotografía, no sé qué demás. Obviamente no hay fotografía de Eva, pero esta es la primera mujer. Y ahora cuando uno viene a la Biblia, vemos en Génesis, no está puesto en la pantalla, nada más vamos a ver la cita. Les animo a que ustedes busquen también en su Biblia, Génesis capítulo 2. Y voy a darle lectura versículo 21 y versículo 22. Para aquellos que andan por Apocalipsis, Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Voy a darle lectura a los versículos 21 y 22. Para vean Eva, la primera mujer en el plan de Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Esto fue después de que Dios hizo a Adán. Dios creó o formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pero no había mujer. Recuerden, nada más existía el hombre. Dios hizo a los animales, etcétera, hasta hizo que Adán le diera nombre a todos y cada uno de los animales. Y la Biblia dice que así como Adán le llamó, así se llaman los animales hasta el día de hoy. Pero no había ayuda idónea para él. Entonces vean Génesis 2:21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La teología liberal el día de hoy, teólogos liberales que no aceptan que esto es la palabra de Dios, cuestionan todo, dicen que esto no fue literal, que simplemente es un símbolo, realmente esto fue literal. No hay manera, no hay razón para negar que esto es literal. Hubo un hombre llamado Adán, el primer hombre, Dios lo hizo dormir y le tomó una costilla. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Pues es Dios. Si hizo el universo, hizo el mundo y lo formó de la nada, no va a poder Dios simplemente tomar una costilla de Adán y de la costilla crear a la mujer. Es interesante que dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, Adán fue el primero que experimentó una cirugía, pero de parte de Dios antes de la caída. Versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vean, antes de Eva solo existía Adán, nadie más, un ser de sexo masculino, un hombre. Pero Dios con su poder y sabiduría hizo a la mujer, sexo femenino, iguales en valor, en seres humanos, pero totalmente diferentes en su sexualidad. Y ustedes saben que el hombre y la mujer, aunque algunas mujeres no quieren aceptarlo, en realidad son totalmente diferentes.
emocionalmente, físicamente, etc. Entonces aquí vemos dos personas ya en la creación, Adán y Eva, los primeros seres humanos que han existido en el mundo entero. Es interesante porque Eva nunca tuvo una infancia ni niñez. ¿Sabía? Eva no tuvo niñez, no tuvo infancia. Eva nunca creció chiquitita así. Nunca se desarrolló como una niña de 3, 4 años, 5 años. ¿Qué edad tenía Eva cuando Dios la formó? Nadie sabe. La edad de Pacheco, tal vez. No, nadie sabe en realidad cuántos años tenía. Bueno, tenía 0 años de edad. Cierto, porque no había vivido ni días, pero en realidad, como de cuántos años formó Dios a Eva, es decir, más o menos como cuántos años tenía entonces Eva cuando Dios la formó. Tampoco se nos dice en la Biblia, pero lo que sí podemos decir es que no era una niñita, ¿cierto? Era una mujer ya con la habilidad y la capacidad para procrear, para engendrar. Entonces pudo haber tenido entre ¿qué? 15 y 20 años, yo no sé de qué edad. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice que ya Eva podía procrear y engendrar como es el día de hoy. Eva fue la primera mujer en el mundo que engendró y quedó embarazada. La primera mujer en el mundo que experimentó lo que es el embarazo fue Eva. La primera mujer en el mundo que trajo a su bebé en el vientre por 9 meses. ¿Quién fue? Eva. Fue la primera que experimentó esas cosas. Eva fue la primera mujer en el mundo que dio a luz a un ser humano en la tierra. La primera mujer en el mundo que experimentó los dolores de parto. Ninguna mujer, solamente Eva fue la primeritita que experimentó estas cosas, los dolores de parto. Eva fue la primera mujer en el mundo que llegó a ser una mamá o una madre. ¿Entienden? Eva fue la primera mujer en el planeta Tierra que, sí, hermanos, si lo quieren recoger, por favor. La primera mujer en el mundo que amamantó a un bebé fue Eva. Nadie más sabía, gracias. Entonces vean, la primera mujer en el mundo que crió un hijo se llamó Eva. La primera mujer en el mundo que le dio de comer a un bebé fue Eva. La primera mujer que tuvo esa experiencia de darle de comer, Gerber, no había Gerber, o tal vez papillita, yo no sé, pero qué interesante, ¿no? O sea, esta fue la primera mujer en el plan de Dios. Y vea la importancia, obviamente, si no hubiera existido Eva, no estaríamos nosotros acá. Pero pueden imaginarse la experiencia, la primera experiencia de esta primera mujer en el mundo, de tener a un bebito, de crearlo, de amamantarlo, de darle de comer, de experimentar pues todo tipo de emociones. Pero Eva también fue la primera mujer en el mundo que experimentó los sufrimientos de lo que implica ser mamá. ¿Recuerdan eso? En Génesis capítulo 3, la caída de la raza humana. Adán y Eva pecaron y como resultado o consecuencia de ese pecado como resultado de la desobediencia a Dios, entró el pecado a la tierra, al planeta Tierra, a la humanidad. Y junto con el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Muerte física y muerte espiritual. A partir de ahí entonces empezó a haber dolor. Eva fue la primera mujer que experimentó el sufrimiento de lo que implica ser una mamá. Eva vivió a las primeras alegrías de lo que es ser una mamá. Imagínense enseñarle a su hijito a hablar, tal vez lo vio como caminar, toda esa emoción. Vivió alegrías, felicidades, etcétera. Le celebraban el 10 de mayo también, Caín. No, hermano, no se vayan a creer eso. Pero también Eva vivió tristeza, cierto, miedo. Ya estaban el ser humano después de la caída conscientes del peligro, conscientes del dolor, ya sabían lo que era cortarse, lastimarse.
ya sabían todas esas cosas. Entonces Eva, junto con su experiencia de ser mamá, fue la primera mujer que experimentó en su vida preocupación, tristezas, dolor. Eva fue la primera madre que perdió a un hijo porque se lo asesinaron. La primera mamá en el mundo que experimentó la pérdida de un hijo fue Eva. Se lo mataron, y lo peor para esta mujer, Eva, hermano, fue de que se lo mató su otro hijo. O sea, imagínense el dolor de Eva de que uno de sus hijos odió tanto a su otro hijo de ella y lo mató. Eva vivió toda esa experiencia, y siento que el dolor aumentó, ¿cierto?, al saber de que un hermano, su propio hijo, mató a otro hijo de ella. Y también podríamos decir que Eva fue la única mujer que tuvo más hijos que ninguna otra mujer en el mundo. No dice la Biblia de cuántos años murió Eva. Lo que sí dice la Biblia es de cuántos años murió Adán. ¿De cuántos años murió Adán? ¿Alguien sabe? 930 años. 930 años de nuestros años, ¿ok? No de otros años chiquititos y años grandotes, ¿no? En realidad eran años de 365 días. Adán vivió 930 años. Imagínense cuántos hijos e hijas tuvo Adán con Eva, hermanos. Si una familia latina, ¿cuántos hijos se han aventado algunos esposos a tener? 16, 17 hijos. ¿Cuánto? 24. ¿Quién da más? 24 hijos una pareja. ¿Y cuánto vive esa pareja? No más de 100 años, ¿cierto? O sea, en un tiempo de fertilidad de la mujer y del hombre, 24 hijos. Entonces imagínense en casi 900 años. Entonces podríamos decir también que Eva fue la primera mujer que tuvo más hijos, la mujer que tuvo más hijos en el mundo. Fue Eva la única mujer que no tuvo a una mamá, como sucedió con todos los seres humanos después de ella. Eva no tuvo una mamá como todos los seres humanos después de ella. Ahora, de Eva procedemos todos los seres humanos habidos y por haber en el mundo. Dios tenía este plan en mente desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que iba a usar a una mujer para que la humanidad se multiplicara y se reprodujera, como gracias al Señor lo vemos el día de hoy. Damos gracias a Dios por Eva entonces. Y agradecemos a Eva que siguió el plan de Dios porque se multiplicó. Una pregunta, ¿cometió errores Eva? ¿Ustedes creen que Eva cometería errores? Sí. Absolutamente. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Porque en Génesis capítulo 3 entró el pecado, entró el mundo. Entonces, obviamente, Eva, podemos asegurar casi de que cometió muchos errores. ¿Cuál fue el error más grande que cometió Eva? Desobedecer. ¿Cierto? Génesis capítulo 3, que la engañaron, fue engañada, la engañó Satanás. La engañó y cayó totalmente, y después ella le dio a su esposo y su esposo también comió. Entonces vean el error que cometió Eva. Para las mamás que han cometido errores y se sienten culpables, bueno, Eva cometió un gran error al desobedecer a su creador, y ese error que una mujer cometió afectó a toda la humanidad, ¿cierto? Entonces esto podemos decir de Eva, pero hay otra mujer, la segunda mujer, una importantísima en el plan de Dios, es María. María llegó a ser la portadora del Hijo de Dios, y también esa es la foto auténtica, original de José y de María. Así era José y María y el niño. No, claro. Quiero leer, tampoco está en su pantalla, pero vean la cita bíblica, Lucas capítulo 1. Ya en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 1, y quiero leer del versículo 26 al versículo 32. Lucas 1, 26 al 32. La escritura dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, un ángel de Dios, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José. O sea, ya legalmente era su esposa, pero estaban en el periodo de espera, un año, para que ya consumaran y ya tuvieran relación sexual. Pero en ese tiempo fue cuando el ángel se le apareció a María. Sí, dice, de la casa de David, y su nombre de la Virgen era María. Miriam o María es lo mismo, hermanos. De hecho, en el texto griego lo cita Miriam o Mariam, es lo mismo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces vemos ahora otra mujer, una segunda mujer importante en el plan de Dios, que es María o Miriam, la esposa de José. Fue única también en el sentido que ella concibió en su vientre al Hijo de Dios. Mujeres, mamás, piensen en esto. Hombres también. María fue única en este sentido. Ninguna otra mujer ha concebido en su vientre al Hijo de Dios. Sabemos que María experimentó el amor de Dios al estar embarazada con Dios mismo, con el Espíritu Santo fue que concibió en el vientre de María y tuvo al Hijo de Dios con ella por 33 años. Nunca ha habido una mujer como ella tan bienaventurada en ese sentido, que ha vivido esa experiencia. Podemos imaginarnos la dicha de cargar en sus brazos al Hijo de Dios como un bebé, a Jesucristo. O sea, cuando estaba cargando María a ese bebito, era un bebito, sí, humano 100%, pero era más que un bebito humano 100%. Era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, del único Dios. No existe otro Dios en el universo, solamente el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, creador del universo. Y María tuvo el privilegio de llevar en su vientre 9 meses al Hijo de Dios. ¿Pueden imaginarse? Cuando lo tuvo y lo amamantó, etcétera, todo, al dar a luz a Jesús, ella dio a luz a un ser que ya antes existía. Eso es muy importante notarlo. Jesucristo existía por toda la eternidad. Él es el Hijo de Dios. María llegó a existir hace 2000 años. Pero más o menos hace como 4000, 5000 años desde que Dios creó a Adán y a Eva. Al dar a luz, María estaba dando a luz aquí en la tierra a alguien que ya existía. Recuerden que Jesús es Dios y Dios ya había existido desde antes. Antes que el mundo fuera hecho, Jesucristo ya existía. Eso es muy importante que nosotros notemos. Cuando María dio a luz, en realidad, ella simplemente estaba trayendo a este mundo al Hijo eterno de Dios que ya existía siempre. María no es la madre de Dios. María no es la madre de Dios, ni la madre de la existencia de Jesús, el Hijo de Dios. Debemos pensar, la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el Dios creador del universo. Antes de crear al mundo existía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Santa Trinidad, el Dios único y verdadero que existe. Entonces hubo un momento en que Dios el Padre envió a su Hijo para que se hiciera un ser humano. Entonces María no dio existencia a Dios ni a Jesucristo. Jesús como Hijo de Dios y Dios el Padre ya han existido, y por eso no solamente es un error, es antibíblico decir María es la Madre de Dios. Es herético en realidad, es herejía. Dios ha existido, Dios creó a María, Dios creó el universo, Dios creó a Adán, a Eva, todo, y de ahí por la gracia de Dios nació María. Entonces no es real de que María fue la que creó a Dios.
En ese sentido, tenemos que tener cuidado y no caer en ese error. Jesucristo creó a María, no María a Jesucristo. Dios creó a María, no María creó a Dios. Pero vean, no ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo que Dios se hizo un ser humano aquí? ¿Por medio de quién? De María. Podemos decir, miren, que Dios usó a María para que su hijo existiera en este planeta Tierra como un ser humano. Dios usó específicamente el vientre de María y así fue que Dios lo hizo y vino Jesucristo a esta tierra. María desde un principio supo que ese bebé que llevaba en su vientre no era de ella. Recuerden, o sea, lo que acabamos de leer, piensen en esto. María sabía que pues quedó embarazada y no había tenido relación sexual todavía con ningún hombre. Tuvo relación sexual después, mucho, porque tuvo muchos hijos, hermanos y hermanas. Sin embargo, cuando María quedó embarazada y empezó a crecer el vientre, ella sabía, este niño no es normal, podemos decir, ¿cierto? Es un niño que vino de Dios. Todo el tiempo que María tuvo en su vientre a Jesucristo, ella sabía que ese niño en realidad no le pertenecía. Ese niño era hijo de Dios. Y lo que el ángel le dijo, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. Y todo el tiempo María lo supo desde un principio, que Dios tenía un plan para ese niño. Entonces, cuando y la Biblia dice, hay un pasaje creo ahí en Lucas, vean, Lucas 2:19, cuando el ángel le dijo, sí, cuando el ángel se le apareció, cuando llegaron los pastores, etcétera, saben que la Biblia dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Sabe cuándo dice la Biblia eso en Lucas 2? Cuando llegaron los pastores, que a un ángel se le apareció a estos pastorcitos y le dijo, vayan allá porque ha nacido el rey de los judíos, etcétera. Los pastorcitos, cuando se fue el ángel, dijo, pues pasemos pues. Y llegaron y empezaron a adorar realmente a Jesucristo. Y dice la Biblia, María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. En otra ocasión, cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, ¿recuerdan cuando se quedó en el templo? Se perdió en una fiesta de Jerusalén. Jesucristo tenía más o menos 12 años, se quedó en el templo. Sus papás se regresaron sin saber que Jesucristo no venía con ellos. Pasaron casi 3 días y lo buscaron y no, entonces tuvieron que regresarse otra vez para ver dónde había quedado Jesucristo. Cuando lo encontraron a Jesucristo, ¿cómo lo encontraron? En el templo, con los ancianos, con los líderes del judaísmo, con los fariseos, que los tenía impresionados. Un niño de 12 años, ¿por qué responde así? ¿Cómo es que sabe tanto de la ley de Dios y del temor de Dios? Y dice la Biblia, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Pero antes dice, dice, descendió con ellos, su madre guardaba todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Una vez más, María veía cuando Cristo ella le dijo, mi hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Jesucristo le dijo, ¿y por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Piensen en María. ¿Cómo se le quedaría mirando? ¿Qué está hablando este? Bueno, no, porque ella sabía quién era ese bebé, ese niño que estaba ahí. Y por eso solamente las meditaba en su corazón. Dios tiene un plan para mi hijo. Dios tiene un plan para mi hijo. En una ocasión, en Juan capítulo 2, ustedes saben que se les asistieron María, Jesús, etcétera, a una boda, la boda de Caná. Se les acabó el vino. ¿Y qué le dice María a su hijo? Se les acabó el vino. Qué interesante, ¿no? Porque María sabía, este niño es especial, es hijo de Dios. Y le dijo, no tienen vino. Pero qué interesante, ¿qué le contestó Jesucristo? ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? A propósito, Jesús nunca en las Escrituras
vemos que le llama mamá o madre a María. Nunca, yo creo, hermanos, que fue intencionalmente, así inspiró Dios la Biblia. Nunca le llama mamá ni madre, al contrario, le llama mujer, mujer. Y en esta ocasión Jesucristo le dijo, ¿y qué a ti y a mí, mujer? ¿Y qué? Dice, mi hora todavía no ha llegado. Ahí está en la pantalla, la Reina Valera 60. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces vean, María tal vez estaba, pues se guardaba todas las cosas en su corazón, pero sabía que ese niño era especial. ¿Cuál es la función entonces? Quiero hablar un poquito más de María. María sabía desde el inicio cómo fue concebido este niño, que Dios tenía un plan para ese niñito, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión que vemos, María como que se quiere meter en la vida de su hijo y Jesucristo le dice mujer. Momento, mujer. O sea, para uno sería como grosero, ¿cierto? Pero obviamente no. Pero Cristo tal vez está limitando a María para que se meta en los planes de Dios. Ella quería meterse y Jesucristo sabía quién era y estaba consciente de su identidad, Jesucristo, y que Dios lo había traído a este mundo con un propósito. Entonces María obviamente no todo el tiempo vemos que está, sino que ella sabía que tenía ya Dios un propósito específico para su hijo. ¿Cuál es la función de una madre? Bueno, el día de hoy podemos decir como María, simplemente entender que su hijo, mamá, no es tu hijo en realidad. No son tu posesión. Cada hijo es un regalo que Dios nos da en el sentido de nos presta, mamá. No te adueñes de lo que no es tuyo. Dios te da a tus hijos para que los guíes en el temor del Señor. Y créanme que cada ser humano que nace aquí en este mundo, hombre o mujer, Dios tiene un plan y propósito específico para la vida de ese ser humano. ¿Cuántos lo están viviendo? ¿Cuántos seres humanos están viviendo el plan de Dios y el propósito de Dios en sus vidas? No muchos. ¿Y saben por qué? Porque tristemente la humanidad no entiende el plan de Dios. Y es una pena que mamás cristianas no entienden esto. Por eso el día de hoy el deseo de mi corazón es que comprendan, mamá, que realmente así como María sabía que lo crió, lo enseñó, lo educó, etcétera. Pero María estuvo consciente que ese no era su propio hijo, era hijo de Dios, y dijo a Dios, hágase tu voluntad. A María le dolió en su corazón cuando estaban matando a su hijo, cuando por primera vez empezaron a golpearlo, ¿entienden? Los que han visto la pasión. Es horrible lo que pensó. Sin embargo, no vemos en la Biblia que María desesperadamente como loca quería rescatar a su hijo, como algunas mamás lo hacen el día de hoy, y no permiten ni siquiera que su hijo sufra. A veces, el día de hoy por cabezadura, no lo digo. Pero en este sentido, María no intervino. ¿Le dolió en su corazón? Claro que le dolió. Pero sabía, ese es el plan de Dios y tuvo que refrenarse. De la misma manera nosotros las mamás deben de entender eso, que los hijos te los presta Dios. Es un privilegio grandísimo. Eso trae mucha honra realmente. Pero el día en que las mamás se apropian de ese niño, entonces es cuando la mamá empieza a meterse en el plan de Dios. Y muchos seres humanos, hombres y mujeres, realmente no han llegado a vivir la plenitud del plan y propósito de Dios, muchas veces, a veces porque la mamá está metiéndose y rescatando. Las mujeres necesitan comprender esto de una manera personal y comprender. En la Biblia enseña eso. Para que una madre haga esto, lo que es el plan de Dios, entonces necesita confiar en el Dios de la Biblia. La mamá necesita creer que la Biblia es la verdad, es en verdad la palabra de Dios. En las Escrituras vemos el plan de Dios, ¿cierto? Para la familia, para la mamá, para el papá, para los hijos.
Entonces, lo mejor que pueden hacer las mamás, y las animo a todas mujeres, es no descuidar la prioridad número uno que tú tienes en esta vida, mamá. No es darle educación a tus hijos, ni asegurarles un futuro feliz y agradable. Eso no es la prioridad. Eso no es lo más importante. Escuchen, no estoy diciendo que no es importante. Los papás, el papá, la mamá somos responsables de nuestros hijos en ese sentido. Pero si piensas y nada más te estás concentrando en proveerle comida y educación y moralidad y buenos modales a tus hijos, mamá, has perdido de vista la esencia del mensaje y de la responsabilidad que tienes delante del Señor. Lo más importante, dale, mamá, prioridad número uno en tu vida al criar a tus hijos y a tus hijas, es que conozcan al Dios verdadero. ¿Y cómo es esto? Por medio de una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la prioridad número uno, más que todo, más que tener a tu hijo contento y darle de comer y gordito como algunos de nosotros. ¿Cierto? No, eso no es la prioridad. Qué bueno que lo estás haciendo, mamá, y realmente se aprecia mucho eso, pero no, que el enemigo no te distraiga. Número uno, que tu hijo conozca a Dios. Que tu hijo conozca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tu hijo conoce a Dios, entonces Dios lo va a guiar para entender él, tu hijo, cuál es el plan y propósito de Dios para tu hijo. Ella va a buscar y ya va a entender cuál va a ser el plan o propósito que Dios tiene para él. Pero entonces, como le decía hace rato, si la mamá no comprende esto, entonces va a ser una mamá que se va a estar metiendo en la vida de sus hijos. Es una pena, ninguna de ustedes mamás, y qué bueno que no se da de nadie de ustedes, pero ustedes saben que en la vida real muchos hijos se divorcian de su esposa. ¿Saben por qué? Muchas veces es por la mamá, porque se mete mucho en la vida de su hijito, y su hijito ya se casó y ya tiene una esposa, y la mamá, que no ha entendido, no lo deja ir, que aprenda, que crezca solo, que van a haber tropiezos, obviamente va a sufrir, claro, va a hacer malas decisiones el hijito, claro que sí, pero la mamá que se está metiendo, la vida real nos dice que muchos hijos se han tenido que divorciar porque esos hijos tampoco entendieron el plan de Dios. Y tenían número uno la mamá cuando tenían que haber tenido número uno a su esposa. No es la mamá. Y a veces recuerdan que esa es una confusión y un error. Muchos hijos dicen, bueno, para mí mi madrecita santa es la número uno. Ella me crió, ella me parió y ella me trajo a la vida y no voy a hacerle caso a una mujer nada más. No, ese es un error mortal. Gracias a Dios por tu mamá y se aprecia y se felicita todo, pero cuando el hombre se casa, ya tu mamá queda en segundo plano. No que es odiarla, ni que le vas a faltar respeto, ni que la vas a dejar de amar, no, nada de eso, eso es bíblico. Sin embargo, entender que el dicho mexicano dice, ya eres harina de otro costal, ya eres harina de otro costal, o sea, ya tienen una familia y ya uno necesita decir, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sí. ¿Cierto? Como Cristo le dijo, mujer, no te vengas, todavía no es mi hora, yo tengo el plan de Dios. Entonces, el hijo que se ha casado también puede, de la manera más amorosa, mamá, gracias, pero no, gracias, yo quiero poner atención a lo que el plan de Dios en mi vida que tiene para con mi esposa. Es precioso ser mamá, ¿cierto, hermanas? Yo obviamente no lo estoy inventando los hombres, pero lo vemos. Es una bendición grandísima, es un privilegio, es una honra. Con errores o sin errores, realmente véanse como Dios las ve, son importantes en el plan de Dios aquí en la tierra. Ustedes son necesarias, son importantísimas.
Tan importante es la función de una mamá que el Napoleón Bonaparte dijo: la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Imagínense, la mano que mece la cuna gobierna el mundo, pensando en la gran importancia del papel de una mamá en la vida de sus hijos. Cuando la humanidad, la juventud se deteriora y miren lo que está sucediendo, es triste. Papá y mamá tienen mucho que ver en esos hijos. Es la realidad. Pero es que en la universidad, no es la universidad, pero es que en la escuela echaron a perder a mi hijo. No es verdad. Pero es que las drogas echaron a perder a mi hijo. No. Las drogas, la universidad, la escuela, los amigos simplemente se pueden servir para que tu hijo para que se revele quién es en realidad ese ser humano. Si no tiene fundamento, entonces el diablo puede usar drogas, amigos, internet, la universidad y todo para hacer un desastre de la vida de un ser humano. Pero en realidad nada de esas cosas llega a ser la causa para destruir la vida de un ser humano. Hermanos, con toda humildad lo digo, yo aquí estoy, y mi esposa y muchos de ustedes que nacieron en un lugar cristiano, ¿cierto? O que tienen hijos, ustedes dan prueba de eso. No son las amistades, no es la escuela, no es la universidad, no es el internet, es el corazón de la persona que esta vez no tuvo fundamento, no estuvo fundamentado desde un principio, y a veces o en muchas ocasiones es porque papá y mamá se la pasaron enfatizando todo, le dieron prioridad a todo. Educación a sus hijos, le compraron un carro, le compraron esto, le compraron, y para tenerlos feliz y contento, y no hay nada de malo, papá y mamá. Pero si se falla en la esencia, en lo más importante, entonces yo he visto, hermanos, con toda seguridad, yo creo que ustedes también han visto gente con educación y media, aún con maestría o con doctorado, fracasar horriblemente en su vida. De hecho, hay gente que se quita la vida con toda educación, con todo lo que humanamente le llamarían éxito. Éxito, esos padres son exitosos porque mira, criaron a sus hijos con modales, les suplieron todo, hasta les dieron universidad y maestría, todo se lo pagaron los papás. Mamá, no te sientas mal si tú o hay algunas de aquí que no pueden hacer eso. Éxito para Dios es ¿qué hiciste? ¿Con qué hicieron papá y mamá con los hijos que yo les presté? ¿Qué hicieron? Eran mis hijos y yo tenía un plan para ellos. ¿Entienden? Entonces, no es para condenación para nada, es para vean el privilegio que tienen como mujeres delante de Dios y que hay esperanza. Si ya tu hijo está grande, etcétera, eso no importa, ¿cierto? Cuando una vez uno entiende el plan de Dios, puede uno hablar con sus hijos o con sus hijas y decir, esto fue lo que yo he entendido, mi hijo, y siento que metí las patas muchas veces, cometí errores, etcétera, y reconocer, pero mi hijo, yo te amo, tú eres una bendición de Dios y oro por ti para que Dios cumpla su propósito y su plan en tu vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para hacer despedidas. Hoy terminamos, no va a haber una alabanza para salir todos juntos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque eres perfecto, Señor, y en tus planes eternos tú tenías a estas dos mujeres, iban a cumplir una función tan importante, Señor, en tu creación. A Eva, madre de todos los vivientes, como dice tu palabra, y a María, Señor, por quien tú te hiciste un ser humano y naciste en esta tierra. Gracias, Señor, por considerar a la mujer. Gracias porque, Señor, es una honra para el ser humano que tú escojas como una función importante, Señor. Señor, sigue fortaleciendo a todas y a cada una de las mamás que están aquí. Señor, tú conoces sus cargas, sus luchas, tal vez, Padre, sus tristezas, al ver tal vez que sus hijos se han revelado de una manera que ellas no entienden. Tú conoces el dolor de cada mamá porque desea lo mejor para sus hijos y para sus hijas, Señor, y lo más doloroso puede ser el que sus hijos no entiendan, Señor,
que lo tomen de una manera equivocada y que se enojen con su mamá. Pero Señor, quiero que le afirmes a cada mamá que tú sí las comprendes, Padre, que tú sí las entiendes, Señor. Que estas mamás, aunque sus hijos, Señor, tal vez se le rebelan y no parecen entender el buen deseo de ellas, Señor, que sepan que tú las estás viendo, que tú estás viendo su intención y su buen corazón, y que tú honras eso, Señor. A ti te honran estas mujeres, Señor, con esa actitud de humildad y de clamar a ti y de para criar a sus hijos, Señor, en tu dirección, en tus caminos. Gracias te damos, Señor. Oramos por aquellas mamás que de alguna u otra manera, Señor, no tienen tanta alegría para celebrar por alguna razón triste, difícil, Señor, que tienen hijos en contra de ellas, que están abandonadas, que no las visitan, que no las llaman, Señor, que no hay quien las honre, y que no hay quien les diga: mamá, gracias por todo lo que hiciste, gracias por sacrificarte por mí. Señor, consuélalas, fortalécelas y manifiesta tu amor, que tú sí las entiendes y que tú las amas, Señor, y que tú las recompensas por eso que hicieron. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.